Muy bien, en este caso vamos a tocar el tema primero, que corresponde a la historia de la literatura en general. ¿No? En este caso la clase es para el grado que estamos viendo ahí, soy el profesor Carlos, y vamos a hablar un poco acerca de literatura el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Al hablar de literatura tenemos que hacernos ciertas cuestiones muy fundamentales y creo yo muy importante para todos, para toda situación. Al hablar de literatura, tengo que cuestionarme en primer lugar qué es la literatura. La literatura, más que todo, o lo visto de manera general, es un arte muy estético, muy ligado a una expresión que realza la belleza. Eso se refiere a lo que es la literatura. Después de ello encontramos una cuestión también muy importante, que ¿qué es un texto literario? En este caso, un texto literario es aquel texto que fundamentalmente yo voy a tener que tener, una buena situación tanto de producción oral como de producción escrita. Más que todo en un texto literario encontramos dentro de estas situaciones eh, figuras literarias en su mayor expresión y en su mayor cantidad. Es decir, si yo quisiera de repente hacer un texto literario, tengo que seguir ciertas pautas y tengo que hacer la utilización de varias figuras literarias, ¿no? Y en este caso tiene una serie de importancias lo que es la literatura, como es, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento, de la personalidad, desarrollar ideas, convicciones, desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar la personalidad de una persona. Entonces, es muy bueno para diferentes ámbitos. ¿Con qué está relacionado lo que es la literatura dentro del lenguaje o relacionado ahí, muy ligado? En este caso, como todos sabemos, tanto literatura como lenguaje son dos temas muy diferentes, pero obviamente la relación va a tener allí que darse. Dentro del lenguaje encontramos el tema de comunicación y dentro del tema de comunicación encontramos un ente primordial que se refiere a los elementos y dentro de los elementos encontramos el mensaje. El mensaje que es la información en nivel literal, pero el mensaje está ligada a una función de lenguaje. En este caso, la función de lenguaje se llama la función poética o la función estética, que nos refiere a que toda situación o toda oración dentro de la literatura o dentro del lenguaje que utilice situaciones de figuras literarias, obviamente va a tener que tener una estética muy diferente o en este caso mucho más por encima de lo normal. Encontramos también un lenguaje súper estándar muy relacionado a ello dentro del lenguaje. Y así hay varias situaciones dentro de la literatura. No, continuando con ello, tenemos que saber nosotros el proceso comunicativo de la literatura. En este caso, el proceso comunicativo de la literatura se da relacionado a los elementos de la comunicación, tantos lingüísticos como también los extralingüísticos. Son 7 elementos. Los primeros 5 son llamados elementos lingüísticos y los demás, los otros 2 son llamados elementos extralingüísticos. En este caso, por ejemplo, esta parte de acá, estos dos, son llamados elementos lingüísticos. Mensaje lingüístico. Receptor lingüístico. Código lingüístico. Canal lingüístico. Entonces, ¿qué podríamos nosotros identificarlos como extralingüístico? Como extralingüístico encontramos lo que es el contexto. Y también una situación mucho más global. Todo esto de acá está dentro de algo llamado el referente. Y en este caso el referente está relacionada a la comunicación, a la situación comunicativa, o más que todo a la intención del autor. Aquí es la situación comunicativa. Ese es el referente, es algo más general. Entonces, al hablar del emisor, estamos hablando de que puede ser un emisor real o un emisor ficticio. Depende cómo le haya puesto el autor. Si es real,
obviamente va a estar basado en las experiencias del autor. El autor va a estar como primera persona. Y si es ficticio, en un emisor ficticio, el autor va a estar en tercera persona ya como más que todo un ente de narrador. ¿Ya? Entonces, ahí, a partir de ahí podemos ir viendo las relaciones unos con otros hasta llegar a nosotros que somos los lectores. ¿No? Un lector ideal está relacionado con el receptor ficticio. ¿Por qué es llamado receptor ficticio o lector ideal? Porque para el autor, esa intención, ese texto literario llamado mensaje, tiene que llegar a un lector con la finalidad de él, con la finalidad que él nos quiere dar a entender dentro de su texto. Por eso se llama receptor ficticio. ¿Por qué? Porque no se da el caso de la intención del autor en la mayoría. Entonces, ¿cómo sería un receptor real? Al receptor real se le llama solamente lector. No se llama lector ideal, se llama lector. ¿Por qué? Porque interpreta la obra literaria o cualquier tipo de obra a su manera, no a la manera del autor. Si fuera la manera del autor, sería un lector ideal, ¿no? Pero si no, como no es a la manera del autor, entonces sería solamente un lector, ¿no? Entonces, ahí podemos observar acerca de la situación comunicativa. Continuando con ello, también tiene una situación mucho más genérica. En este caso, hablamos tanto de los elementos de la comunicación. Acá vemos, y lo voy a recalcar porque últimamente he estado viendo esta situación dentro de los exámenes de admisión, he estado observando esta situación. ¿Ya? A ver, emisor, canal, mensaje, receptor, código, 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 son llamados elementos básicos o elementos lingüísticos dentro del lenguaje. Hay este otro que podemos observar acá, esta otra situación, que es el contexto, se llama elemento extralingüístico. Y estos 6 que podemos encontrar acá se engloban o están dentro de algo más genérico, que ya lo he puesto hace rato, que es llamado el referente o también situación comunicativa. Entonces, esta situación comunicativa, o llamado el referente, engloba todos estos 6 elementos de la comunicación que es muy importante tener la atención. Como le hemos dicho, el emisor va a ser el autor porque él quiere dar a conocer su intención mediante su mensaje, que es la obra literaria. El canal, obviamente, es el libro. El mensaje es la obra literaria, lo que está escrito en este. El receptor es el lector, porque nosotros somos quien recibimos esa aquella información. En este caso, el contexto va a ser una situación de ficción. ¿Por qué? Porque al momento de leer siempre no va a ser una situación real, porque no estamos en el momento dado de ese libro. Siempre va a ser ficticio. Entonces, ahí vemos la situación dentro de los procesos comunicativos relacionado con la literatura. Muy bien, continuando con ello, vamos a ir a varias escenas literarias, ¿no? En este caso estamos hablando un poco de la historia de la literatura. La historia de la literatura, más que todo, se genera o se tiende a tener una idea de que se generó en Grecia, ¿no? A partir de los dioses griegos. Entonces, a partir de la teogonía, como lo quieran decir, en donde nos explica el origen de absolutamente todo. Ese origen, llamada teofonía o teogonía, nos explica todo el origen. Es una obra literaria muy extensa. Entonces, a partir de estas situaciones van evolucionando mediante el tiempo, mediante el pasar de los años, ¿no? Y encontramos diferentes escenas literarias muy importantes que de las que yo les voy a hablar solamente de algunas. Literatura medieval española. En la literatura medieval española encontramos diferentes obras literarias. Recordemos que la literatura medieval española está más conllevada
al hecho de que España invertía tanto en la colonización que descuidaba a la sociedad española. De ahí encontramos varias obras literarias, por ejemplo, El Cid Campeador dentro de la literatura medieval, Lazarillo de Tormes, tanto como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Encontramos diferentes obras literarias que nos conllevan a la situación en ese momento. Una de ellas es Fuente Ovejuna también, cómo descuidaba a la sociedad por irse a apoyar a las situaciones colonizadoras, ¿no? Tenemos acá un gráfico que nos refiere a Dante y el infierno, que lo vemos atrás, ahí está de forma de cono invertido, el infierno, Dante Alighieri, con su obra de mayor realce, que es la Divina Comedia, que nos refiere a cómo Dante va pasando desde el infierno hasta el purgatorio y llega a los planetas, que el cielo que es llamado por planetas, ¿no? En este caso, él hace referencia ahí a los pecados capitales, hace referencia a Dios, hace referencia a Judas. Entonces, él se basa más que todo en ello. Recordemos que este autor, Dante Alighieri, es un autor muy, muy reconocido dentro de la literatura, en este caso, italiana. Un sacerdote que tenía un trauma, que conocemos como el número 3, pueden encontrar por distintos factores. Podemos encontrar de repente el trauma por el Padre Nuestro y el Espíritu Santo, por la edad que llevaba con Beatriz, por la edad en que lo abandonaron, por las iglesias que él estuvo, por la edad que él ya fue sacerdote. Entonces encontramos varias características del por qué tenía él este problema, ¿no? No problema, creo yo que es algo, fue muy positivo porque de esta manera él escribió en tercetos italianos sobre literaria de la Divina Comedia, ¿no? Es decir, 3 versos, cada verso tenía 9 sílabas y era dividido entre 3 y cada capítulo se dividía también entre 3. Encontramos las penas del joven Wedel, que fue un hecho, una escena muy fundamental. Vamos a tocar en primer orden cuán fundamental fue para la literatura, más que todo universal y europea. Tanto así que después de que escribió este libro, varios jóvenes se empezaron a vestir como él. Se puso de moda. Y después se vio la fiebre de las penas de Johann Wedel, en donde encontramos un lapso de 5 años en donde los jóvenes se suicidaban, ¿no? Se suicidaban porque justamente habían leído esta obra literaria. Varios se suicidaron. ¿Por qué esta situación? Por desamor. Porque al oír las penas del joven Wedel vemos cómo él tiene un desamor y esto hace de que él se suicide con una pistola que le pide pues al ya esposo de la persona que él estaba muy enamorado. Al momento de que se suicida, es un libro muy, muy interesante, pues los jóvenes empezaron también a suicidar cuando sus enamoradas pues no lo rechazaban o tenían algún desamor. Después encontramos Giovanni Boccaccio, también dentro de la literatura italiana, con el Decamerón. En este caso puede ser de repente un hecho muy relacionado con lo que nosotros estamos pasando actualmente, de cómo por la peste, en este caso en Italia, 10 jóvenes que estaban en el campo se cuentan cada uno cierta cantidad de historias y de esta manera se va desarrollando el libro El Decamerón, Deca de 10. Hamlet, de William Shakespeare, en este caso, del ser o no ser, una frase muy peculiar que el ligue de esta frase se da más que todo al que Hamlet en una escena dice de que no sabe si lo que está viviendo es algo real, si es producto de su imaginación, o si de repente pues está durmiendo, es un sueño, ¿no? Entonces él estaba en la situación de ser o no ser. ¿Por qué? Porque se le había aparecido el espectro de su padre, de ahí ya sabemos que Hamlet pues mata
viendo o tratando de resolver las situaciones de por qué Claudio mató a su padre, al rey Hamlet, y se casó con su mamá, ¿no? Después encontramos la Ilíada, una obra homérica que tiene como tema principal la cólera de Aquiles por la muerte de su amigo o de su amado Patroclo, ¿no? Homero, que es uno de los más grandes exponentes de la literatura universal. Después encontramos distintas obras como Ave sin nido de Clorinda Matto de Turner, María de Jorge Isaac, aquella chica que se enamora de un médico y al final muere la chica. Después encontramos Fausto de Johann Wolfgang, en este caso Fausto, que hace un pacto con el diablo. Aquí el diablo es llamado Mefistófeles, no como en la Divina Comedia, que el ente principal es Judas Iscariote, ¿no? Después encontramos de repente Madame Bovary, de Flaubert, una obra literaria que creo yo que tiene un hito en las señoritas, en las mujeres de esta época, ¿no? Porque las mujeres no salían de su casa en Europa porque por leer esta obra. Durante un tiempo las mujeres no salían de su casa, solamente por leer la obra de Madame Bovary. Una obra muy interesante de cómo hace la descripción de las características de la mujer y cómo esta chica, esta Madame, pues, utiliza sus atributos con respecto a los demás. Y así, tenemos varias escenas literarias. Y todo esto se generó gracias a un autor. Y ese autor estamos hablando, pues, de Homero, ¿no? En este caso, no hablamos de este Homero, pues, ¿no? Hablamos de Homero, de aquel también llamado filósofo literario. Gracias a él, particularmente, se dio el inicio de la literatura, tanto en Grecia como en Europa y como en el mundo, ¿no? Muy bien. Dentro de estos movimientos literarios, dentro de estos años, encontramos obviamente situaciones secuenciales dentro de la literatura. Y una de las situaciones secuenciales es acerca del clasicismo. Cada corriente literaria tiene entes fundamentales. En este caso, el ente fundamental del clasicismo era que aquellas situaciones que había planteado Homero, aquellas situaciones clásicas de los griegos, que habían sido relacionados también con los romanos, se queden en las obras literarias. Se basen en eso para hacer las obras literarias. Eso es el clasicismo. Entonces, el clasicismo es algo muy, pero muy extenso. Tiene una serie de poetas y escritores que tuvieron repercusión en otros. A partir del clasicismo se empieza el neoclasicismo, el renacimiento, el realismo, el movimiento de la ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tomando aquellas situaciones, aquellas características poéticas, estéticas de las situaciones, vamos a llamarlas grecorromanas, ¿no? Entonces, ahí encontramos también una serie de autores en donde hemos podido identificar, pues, autores muy influyentes, como es Alexander Pope, como es Pierre Corneille, Dante Alighieri y Molière, ¿no? Cada uno de estos autores, si ustedes se dan cuenta, son o bien italianos o bien franceses. Vamos a encontrar uno que otro inglés y otro español, pero más que todos van a ser estas italianos o franceses, ¿no? Porque pues es una situación, como les dije, greco-romana. Y entre estas situaciones encontramos de repente a Dante Alighieri con su Divina Comedia, como ya les he comentado. Él siempre se basó en Virgilio y la Eneida. La Eneida, que es una obra clasicista, que nos habla de Eneas, de cuando Homero escribió la Ilíada. En la Ilíada nos describe de que el caballo de Troya, en toda Troya, descendieron los troyanos, los mirmidones, y aquellos mirmidones abrieron las puertas de Troya para que entren los griegos y los espartanos y para que se lleven a Troya. Varios troyanos escaparon, entre ellos escapó Eneas.
¿no? Eneas, que es hijo de Afrodita, con un campesino de Troya. Este campesino era ciego porque Zeus lo dejó ciego porque un día dijo de que Afrodita era la madre de su hijo, ¿no? Que era su mujer. Entonces, Eneas escapa entre estas personas, después viene la Eneida de Virgilio ya, que nos habla de cómo Eneas va, llega a África, llega a Italia, eh, se hace con el escudo de Héctor, se hace con con la armadura que en este caso le improvisa Hefestos, el dios Apolo que estaba a su favor, y cómo resurge, él quiere hacer resurgir esta situación, del Imperio Troyano. Molière. Molière, que tiene su obra más de mayor realce, que es Tartufo. Tartufo, que es una obra teatral. En este caso, a Molière, a este dramaturgo, le gustaba plasmar sus obras. ¿No? Entonces, él él era el personaje principal de sus obras. ¿Ya? Cuando Tartufo, la primera vez que Tartufo iba a ser planteada fue en el año de 1663. En ese año, Tartufo fue plasmada en un teatro. Entonces, no terminó de hacerse toda la obra. ¿Por qué? Porque dentro de este teatro, que si no me equivoco era Royal de Inglaterra, eh, habían religiosos y al momento de ver la obra literaria de Tartufo escenificada, cortaron la obra y le prohibieron a Molière, eh, le prohibieron en todos los países europeos plasmar aquel teatro. Lo que hizo Molière es agarrar y plasmarlo en un libro y pues obviamente es una obra muy importante en donde vemos que nos habla de un guía espiritual que abusa o dice ser el camino a Dios, abusa de la religión y se hace con casas, se hace con dinero, seduce a la esposa, seduce a la hija y al final es descubierto. Este religioso es descubierto. Es una obra muy clasicista y pues como les dije que estuvo en aquel momento prohibida. Muy bien, jóvenes, por esta clase, siendo la clase de primera de literatura, no voy a dejar todavía trabajos. Espero que de todas maneras sigan las pautas, lean lo que les he dejado allí. Y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente explicación de lo que corresponde a la literatura. Gracias.